La siembra, por cierto, se hace en primavera. Es el tiempo de primavera ahora mismo y vemos cómo la naturaleza parece que vuelve a nacer, por lo menos acá en el hemisferio norte. Es muy lindo ver eso. Mi padre era agricultor y nosotros íbamos a sembrar. Y es una cosa impresionante ver esa tarea de la siembra, el cuidado con que se hace. No siempre los métodos son iguales, como vamos a ver en esta parábola que el Señor relata acá. Es un método distinto de siembra, porque por lo menos allá en Centroamérica y me imagino México, que sembramos mucho el maíz, por ejemplo. Algunos no teníamos, por lo menos mi padre no tenía máquinas para sembrar el maíz. Ahora hay máquinas a través de las cuales se puede sembrar el maíz y cualquier otra semilla, pero depende de la semilla que siembres, hay un método específico para esa siembra. Recuerdo que mi padre comenzaba a sembrar el maíz, él era el primero, le llamábamos un surco, era una línea recta, y luego nosotros, los hijos, íbamos detrás de él, pero él nos daba la pauta, y teníamos una distancia ya memorizada, qué distancia tenía que haber entre la línea que él iba sembrando y entre los granos que nosotros íbamos sembrando. Y orificio por orificio teníamos una vara con una punta metálica y ahí abríamos la tierra y tirábamos 3 granos normalmente de maíz o de frijol o de alguna otra semilla. En una ocasión estuve en Guatemala, me invitaron en un departamento de Guatemala a una fiesta de la siembra. Me quedé curioso al principio porque no sabía qué era. Querían que yo fuera a orar, a bendecir a través de una oración esa fiesta de la siembra, y hubo una comida muy deliciosa también. Eso fue lo que más se me grabó, la rica comida que comimos, pero lo más interesante era que habían como 20 sembradores que llegaron de los otros campos, los dueños de los otros campos llegaron a sembrar, a ayudar a sembrar a este, y al día siguiente iban a sembrar un campo diferente y otra vez iba a ir toda esta gente a hacer la siembra. Y de veras que fue una fiesta impresionante y alegre. Pero qué lindo sembrar también con esa abundancia, porque si necesitas tantos sembradores es porque la semilla primero es buena, y segundo, tienes expectativa de una gran cosecha. Por eso me regocijo de ver cómo se siembra la palabra de Dios hoy en día. Y me regocijé mucho también en el tiempo de la pandemia, en el sentido de que muchas iglesias comenzaron a usar otros métodos para llevar la palabra. Hasta yo me quedé subiendo mis mensajes a YouTube. Y alguien más, aparte de los hermanos que me escuchan acá, escuchan estos mensajes también. Así que la palabra, imagínense, son millones de hermanos los que siembran la palabra del Señor. Imagínense la cosecha que Dios quiere traer, una cosecha gloriosa. Por cierto, con predicaciones de YouTube hay que tener siempre cuidado, siempre tome la Biblia en la mano y sea cuidadoso de lo que está oyendo, porque a veces hay gente que no realmente está predicando la palabra, sino puras ocurrencias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy vamos a hablar justamente de la semilla. Yo le di al mensaje primero el tema en el predigrama, los que lo pueden ver, dice, echa tu pan sobre las aguas. Es una frase que viene de Eclesiastés, el predicador. Él dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de un tiempo lo volverás a recoger. Y unos versos después, él habla directamente de la siembra, que es necesario que sembremos. Él tiene en mente el dar. Cuando nosotros damos, estamos echando nuestro pan, algo muy preciado, sobre las aguas. Nos desprendemos de algo que amamos, de algo que es nuestro sustento, lo damos. Cuando tú das también, tú no das de lo que te sobra, sino das, decimos en español, una ofrenda que tiene la idea de un acto sacrificial. Tú das algo que para ti es muy valioso. Das también tu tiempo.
das una ofrenda económica, das una ayuda al necesitado, y es algo muy significativo y valioso. Ahora estamos hablando, hermanos, de sembrar la palabra del Señor. Y yo creo, y entonces repensando el tema del mensaje, porque estos temas yo los pongo cuando estoy viendo los mensajes que voy a predicar. Eso lo puse, habrá sido hace unos 6 meses, sin profundizar, ¿no? Todavía en el texto, pero ahora ya después de preparar, dije, la palabra es la semilla que vale la pena. La palabra de Dios es la semilla que vale la pena sembrar. Ahora, si vamos a sembrar, o como dice Salomón, si vamos a echar nuestro pan sobre las aguas, si vamos a dar algo valioso, la primera pregunta es, ¿qué tienes en tu mano para sembrar? ¿Qué tienes? Porque los seres humanos siempre estamos sembrando, lo bueno o lo malo, siempre estamos sembrando. En la educación, en las relaciones con los amigos, siempre estamos sembrando, en el sentido de que estamos depositando algo en las demás personas. Estamos depositando algo en nuestra familia, estamos depositando algo en la iglesia, estamos depositando algo en nuestros amigos. ¿Qué estamos sembrando? El sembrador salió a sembrar. Ya los vi, hay unos hermanos que están por ahí. El sembrador salió a sembrar. Como les dije, hay diferentes métodos de siembra. Y esta siembra de la que habla Jesús aquí era una siembra muy particular. ¿Y saben cómo se sembraba esa semilla de la que habla Jesús? Así se sembraba, se lanzaba. Algunos se asustaron, ¿verdad? Pensaron que les iba a caer. Y saben que iba a traer semillas, pero después pensé en los hermanos que pasan la aspiradora y dije, no, les voy a dejar mucho trabajo. Pero la semilla era lanzada así simplemente, la semilla especialmente del trigo, porque son semillas tan pequeñas que no es como el maíz que puedes contar hasta cuántas tomas. La semilla del trigo, tú labrabas la tierra, la levantabas y luego lanzabas la semilla del trigo. Entonces a veces el sembrador lanzaba la semilla con tanta esperanza, pero no reparaba dónde la semilla iba a parar. Tú tienes algo en tu mano para sembrar. ¿Qué tienes en tu mano para sembrar? ¿Qué es lo que tú estás lanzando? Vamos a decir a diestra y a siniestra. ¿Qué es lo que estás lanzando? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué tienes? ¿Miedo? ¿Tienes quejas? ¿Tienes cizañas? Esas también son semillas. Pero en Lucas 6:45 nos dice el Señor Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tú puedes tener algo bueno o algo malo para sembrar. Y por eso se nos llama, y les aliento a seguir el consejo y la instrucción del apóstol Pablo, que dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose, amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría. Qué bello, ¿no? La palabra de Cristo more abundantemente en sus corazones. Y me encanta lo que viene después, porque habla del ministerio de la música también. Y qué lindo que en la música también le ponemos atención al contenido de lo que cantamos, porque es la palabra de Dios, son las promesas de Dios con las que queremos afirmar continuamente al pueblo de Dios.
Así que dice, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Qué bello, ¿no? Aún el contenido de nuestra canción, de nuestra música, es un contenido que debe alentar, que debe exhortar, que debe enseñar, que debe mostrar el camino, que debe dar esperanza. Esa palabra de Cristo, hermanos amados, debe morar abundantemente en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tu corazón está lleno de la palabra, tienes la mejor semilla, la semilla más estupenda para sembrar. Pero si ignoras la palabra del Señor y te llenas de otras cosas, mucho cuidado. Me encontré con un par de personas en estos días, siempre es que por reuniones, que aquí, que allá, bueno. Y alguien me contó, ya leíste la noticia de no sé qué, con un poco de preocupación, porque a veces las noticias de hoy en día le dejan a uno un poco preocupado, ¿no es cierto? Y te dejan atemorizado. Y otros, sí, yo escuché la noticia de tal y cual cosa. Otra situación para preocuparse, para quizá tener un poco de incertidumbre y de temor. Y a mí se me salió decirles, ese día yo había leído en Habacuc, había leído el libro de Habacuc, solo tiene 3 capítulos. No se preocupen, les dije, yo acabo de leer el libro de Habacuc y la cosa está peor. No sé si hice un motivo de consuelo a la gente, pero realmente lo que Habacuc figura, lo que va a venir sobre la ciudad de Judá, pero no solo eso, sino también sobre Babilonia, que ha abusado tanto de su poder, es desastroso. Por eso Habacuc termina con una oración tan esperanzadora y dice, aunque las cosas aquí se ponga, decimos allá en mi tierra, color de hormiga, o sea, bien difícil, que no haya ni qué comer, que no haya aceite, que no haya ni para el pan, dice Habacuc al final en su oración, con todo yo voy a alabar a Jehová. Y él dice, hace mis pies como de un cervatillo y me hace andar sobre mis alturas. Qué alentador, ¿no es cierto? Aunque la cosa se ponga complicada, que hasta tengamos que pasar por situación de hambre y de lo que sea, tenemos un Dios inamovible. Y los hijos de Dios deberíamos tener ese carácter. Por eso, ¿de qué está lleno tu corazón? Si tu corazón se llena solo de las noticias, te vas a quedar con poca esperanza. O tal vez pongas la esperanza en algún político que hizo una promesa que te gustó, que te llenó el corazón, pero te digo que no vas a llegar muy lejos con esas esperanzas. También el apóstol Pablo nos da una advertencia respecto a la siembra. Porque ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿De la palabra de Dios o de todas las circunstancias negativas y difíciles que tenemos a nuestro alrededor? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La advertencia del apóstol Pablo en Gálatas 6:7, no se engañen, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así que siembra bien, elige bien tu semilla, elige la semilla de la palabra de Dios, que es una semilla, te digo, que vale la pena. Llénate de la palabra de Dios porque te va a llenar de esperanza. Siembra la semilla preciosa. Eclesiastés 11:1 es el texto que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo volverás a encontrar. Vas a tener cosecha, porque das lo más valioso, lo más preciado que tienes. Estaba hablando el viernes con unos hermanos que andaban buscando un local para reunirse allá en Gelsenkirchen, y por el momento tenemos ocupada la Stadtmission allá, así que no había muchas opciones. Pero les hice una propuesta a los hermanos, les dije,
que eran unos hermanos también extranjeros, ¿verdad? No alemanes. Dije, y mis hermanos, ¿y por qué, miren, en vez de andar así buscando local, por qué no se unen a la iglesia y ya está? Y no solo van a tener local, sino que va a ser de ustedes el local. Y el pobre hermano se asustó, ¿verdad?, que yo le dijera eso, porque ya lo hemos hablado con otro par de grupos. Dice, no, eso no lo podemos hacer. Porque claro, la gente de inmediato ve amenazada su cultura, su propia lengua, que no es alemán, por cierto, y le tienen pánico a esos cambios. Entonces dije yo, Señor, dame una palabra, y se las di. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Pero a veces nosotros nos retraemos ante los retos. Pero si la palabra mora en nosotros, hermanos, vamos a poder darla en los momentos apropiados. Igual los hermanos se fueron, la reunión solo duró 15 minutos. Muy pronto entendieron que no era posible y que eso ellos no querían porque según ellos dijeron, no podían. Además, después pensé en las palabras del Señor Jesús que dijo, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. La palabra, hermano, cuando tú la guardas en tu corazón, está cerca de ti y está ahí para dar vida, para dar fruto. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Como dice el profeta Isaías, o más bien el Señor mismo a través del profeta Isaías, en Isaías 55, Dios va a hacer que su palabra cumpla el propósito por el cual Él la envió. Por eso Dios cuando creó todo esto, Él habló la palabra. Y cuando decidió redimir al mundo en Cristo Jesús, una de los nombres de Cristo Jesús curiosos es el verbo. Algunos lo traducen como la palabra. Porque Dios, dice el autor a los Hebreos en sus primeros capítulos, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a través de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cristo Jesús es la palabra viva de Dios, es pan de vida. Él nos vivifica a través de su palabra. Interesante que el Señor Jesús en esta parábola y en la explicación, porque los discípulos le piden que les explique, les dice con un poquito de regaño, me imagino yo, ¿verdad? Que Jesús le regañaba a veces a los discípulos. Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Como quien dice, hombre, pero si esta parábola está sencilla, las otras que les voy a contar están más complicadas. ¿Cómo van a entender las demás? Sin embargo, les dice, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. A pesar de que a veces no entendemos la palabra del Señor, a nosotros se nos ha dado entender el misterio del reino de Dios. ¿Y cómo se consigue eso, hermano? Ocupándose en la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en ti, que te guía a toda la verdad. Por eso siéntete en la libertad de ocuparte en la palabra y no descuides ese recurso, esa semilla tan bella. Ahora, ¿qué pasa con la palabra, amados hermanos? El sembrador siembra la palabra, explica el Señor Jesucristo en el verso 14. Pero ¿qué impide que la palabra lleve fruto? Primero dice, hay los que caen junto al camino. ¿Recuerdan cómo fue lanzada esta semilla? Sin reparar dónde cae. Alguna de las semillas cae por ahí donde la gente pasa, junto al camino. Ahí, los que caen junto al camino donde se siembra la palabra, dice, son estos que cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. Qué interesante que Satanás, que es un agente de destrucción, de muerte, dice el Señor Jesús mismo, en Juan 10, el ladrón solo viene a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás es un agente de destrucción.
Por lo tanto, Él sabe que la palabra te puede transformar, la palabra te puede vivificar. Y te la quita de golpe. Apenas la estás oyendo y ¿Y de qué predicó el hermano? Saber, pero pegó un grito y por ahí, y casi nos tira algo por la cara. Pero no sé de qué predicó. El Satanás te puede quitar así la palabra. Bien fácil, porque él sabe que la palabra es muy peligrosa para ti, porque te va a dar vida, te va a vivificar y te va a sacar de sus garras, te va a dar libertad, auténtica libertad. Satanás lo sabe. Hablando de Satanás, anoche terminó el ayuno del Ramadán, y yo sé que estamos en batalla espiritual, hermano, en ese sentido también. Y esta gente a veces se burlan de nosotros en nuestra cara, ¿verdad? Esta semana venía de una reunión con el pastor Víctor Petcau. Él vive por allá por Mars, venía en un bus que pasa por ahí a un lado de la Julius Strasse. Siempre me da añoranza y vuelvo a ver ahí donde era la iglesia, ¿no? Y sabe, hermano, que le han cortado una de la cruz, le han cortado una de los lados. Y le envío yo la fotografía a Víctor, le digo, ¿te parece algo familiar acá? Nomás así, ¿verdad? Sin decirle más, porque hice una fotografía. La verdad es que me dio tristeza. Y mi comentario a él fue después, ¿por qué no la quitaron de una vez? ¿O por qué nosotros mismos no tuvimos la idea de moverla de ahí? Para mí es una burla. Y esta gente no está bromeando. Y piensan que porque tienen dinero van a ganar una batalla. Qué bueno que la batalla no se gana con dinero, que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Hermanos, Satanás está activo. No lo dude. Y le roba la palabra, pero ni le ha llegado y ya se la quitó. De las narices casi se la arrebata. Pero hay más, dice, los que son sembrados en pedregales. No me fijé, hubiese dicho el sembrador, cuánta semilla se me fue ahí entre las piedras. Los que son sembrados en pedregales son los que son sembrados, son aquellos que cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo. Oiga, a esos les llegó la palabra, por lo menos. La recibieron, dice, con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Oigan, de poca duración. Y eso es el individuo que recibe la palabra, que tiene poca duración, poca perseverancia, que se desanima rápido, que cuando, ¿verdad?, le dice, no, yo mejor voy a cambiar otra vez de profesión y parece que cuesta, ¿verdad? Poca duración en muchos sentidos, pero sobre todo en relación a la palabra, porque si la palabra, hermanos, tiene un valor de tanto peso, porque es la palabra de Dios, necesitamos perseverar en ella, profundizar en ella, aunque a veces no entendamos algunas cosas. Dijo un hermano, yo no me preocupo por las cosas que no entiendo, me preocupo por las que entiendo. Ocúpese en eso, hermano, y va a ver qué bendición va a ser, obedecer esa palabra. Pero hay gente que son de poca duración, dice, entonces cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Cuando se dan cuenta, no, que hay dificultades. Mire que gracias a Dios no vivimos en persecución cristiana, vamos a decir así, los cristianos no somos perseguidos en estas naciones, pero escuchamos de hermanos que sí son perseguidos, que se opone su familia. Quizás tú también lo puedes experimentar en tu seno familiar, oposición, y dicen, no, pues si así va a ser esto de andar con Cristo, no quiero eso, y abandonan. Los que caen entre las piedras con poca raíz, con poca duración. Y otros, dice, son los sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo
el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda, ¿cómo? Sin fruto. Pero estos últimos dos parece que habían recibido la palabra, pero de nada les sirvió porque no hubo fruto. No hubo un resultado en su vida, no hubo una transformación en su carácter. Y estas cosas, hermanos, son las que más nos persiguen a nosotros en nuestro tiempo y en esta sociedad. Las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas. Siempre hay algo más que hacer para ganar un poco más, ¿no es cierto? Para irse más lejos de vacaciones o para que dure más la vacación. No hay límites para esas cosas. El auto ya se me venció, tengo que comprar uno más actualizado. Bueno, la codicia de otras cosas se entrometen, dice, y ahogan la palabra y queda sin fruto. Ahora, hermanos, aquí viene la parte buena de esto. Porque algunos serán buena tierra y van a dar fruto. Ahora mire la actitud del sembrador tan generosa, da la palabra. Y no repara si uno es terreno pedregoso, si otro es terreno espinoso, o otro es terreno de camino. Porque hay buena tierra por ahí. Y entonces dice, algunos serán buena tierra y darán fruto. Aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Es interesante, hermanos, que incluso el grado de fruto no necesariamente es igual, pero hay fruto. Es lindo cuando alguien, o una planta, qué sé yo, la mata de maíz, o el arbolito de manzanas, que quizá algunos tienen por ahí en el patio, da tanto fruto, ¿no? Y buen fruto y se carga, pero a veces, hermanos, las cosas que sembramos nos dan decepciones y casi no dan fruto. O dan muy poco fruto, pero dan fruto, ¿verdad? Yo tengo una matita de maracuyá por ahí en mi oficina y como es una planta tropical, entonces la tengo dentro, ¿no? Porque en el invierno se muere la pobre. Pero por ahí me dijo alguien que quizás debe ser una planta macho porque no da nada de fruto, ¿verdad? Hojas sí da que abundante, ¿verdad? Que cada 2 meses tengo que estarle cortando porque crece y crece y crece. Ya la nombré mi planta del profeta Jonás. Espero que no venga un gusano un día y me la devore, pero lean la historia de Jonás para comprender eso. No me da fruto, pero es bonita. Me gusta ver su enredadera y todo el hecho ahí donde se enrede, etc. Cuando a veces tenemos las reuniones en línea con algunos hermanos, ven esa planta sobre mi cabeza para que no me dé el sol ahí dentro de mi habitación, dentro de la oficina. Lo cierto, hermanos, es que hay cosas que no dan ningún fruto, pero esta buena tierra da fruto, aunque sea poquito, pero da fruto. Alégrese, gócese del fruto. Porque a veces uno mira a otros hermanos y dice, oh, ese hermano es de 100% de fruto. Ese hermano es de 80% de fruto. Yo solo tengo 20, yo solo tengo 10. Bueno, es algo, hermano. Gócese porque hay fruto, porque hay transformación en su carácter. Los que están casados hace tiempo, pregúntenle a su esposo, a su cónyuge, en los últimos 10 años, ¿has visto alguna transformación en mi carácter? En mi manera de ser, en mi actitud. Si le dice que sí, está dando fruto. Un poquito, pero es fruto. No has cambiado nada. Peor te has puesto. Entonces preocúpese. No creo que usted va a recibir esa respuesta. Pero alégrese, hermano, del fruto que da. No se sienta usted intimidado por otros creyentes que parecen que dan más fruto que usted. Alégrese, gócese del fruto que está dando, porque el fruto es producto de la vida en el Espíritu Santo. Y debemos gozarnos y debemos celebrarnos. Cierro con esto. Antes fue dicho en Proverbios 9, del 8 al 9, no reprendas al burlador porque te aborrecerá.
Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Leyendo este este proverbio, ahí en Proverbios 9, 8 al 9. Yo como pastor quizás me podría haber tentado a decir, poner un rótulo allá en la puerta: si usted es sabio, pase adelante. Si usted es necio, mejor váyase. Si es usted burlador, váyase. Es usted... Porque aquí solo queremos gente sabia, porque yo les voy a enseñar al sabio y va a aumentar su saber. Si aplicáramos este proverbio así, no. A veces hay universidades donde los pobres que quieren entrar ahí tienen que sudar el cerebro para entrar, porque no reciben a cualquiera. Y unas pruebas que así hacen los muchachos que, no, hombre, se pelean por lugares. A veces hasta en el kindergarten, ¿verdad? Me recuerdo yo que mi hijo, tuvimos la intención de ponerlo en el kindergarten del Colegio Alemán de Guatemala cuando tenía 4 añitos. Se fue a hacer una semana de pruebas psicológicas, de pruebas de esto, de pruebas de lo. Salió bien clasificado, bien calificado el muchacho. Pero eran 400 niños que se fueron a hacer las pruebas. Y solo iban a recibir a 100, 150. Mi hijo por ahí entró en los que podían recibir, nomás que después nos dimos cuenta que no teníamos la plata, el dinero para pagarla, era muy caro. Así que nomás se quedó ahí como un recuerdo. Curiosamente, Dios permitió que él se terminara graduando de habitúa de ese colegio alemán de Guatemala. Pero ese es otro testimonio, hermanos. Lo cierto es que hay lugares donde si tú no eres sabio no te dejan entrar. Si tú no rindes el nivel académico esperado, olvídate, no te van a dejar entrar ahí. Aunque tengas la plata en la mano, no vas a entrar. Pero mire ahora lo que dice la palabra en 2 Corintios 2, 14 al 17. Pero gracias a Dios que, dice el apóstol Pablo, lo ha dicho en el verso 12, en este ministerio de predicar el evangelio de Cristo. Gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifestemos en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A los unos, olor de muerte para muerte, mientras que para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice el apóstol, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos traficantes de la palabra de Dios, más bien con sinceridad y como de parte de Dios, hablamos delante de Dios en Cristo. Y lanzamos la semilla parejo, hermano. Amén. Y no se preocupe que no va a haber nunca un rótulo ahí de decir, quiere invitar a alguien, quizá usted a la iglesia, no, pero este está un poco necio. No, invítelo, usted invítelo, quién sabe. Y el Señor lo transforma. Esa es parte del poder de la palabra de Dios. Así que siéntase en toda la libertad también de dar la palabra, hermanos. A veces usted quizá le va a dar una palabra a alguien porque usted está guardando la palabra de Dios en su corazón. Una buena manera es memorizarla, por supuesto. Porque cuando usted memoriza la palabra de Dios, de pronto le viene a la mente en una situación, en una conversación, darle esa palabra a una persona. Hágalo. Y hágalo como de parte de Dios. No diga, ay no, pero es que yo no soy predicador. Es que usted hágalo, dice, de parte de Dios. En Cristo Jesús, bendiga a esa gente con la palabra, porque es palabra viva la que estamos hablando. Que puede dar aliento, que puede despertar la vida de una persona en un momento, en una circunstancia determinada. Voy a pedir a mi esposa y a algún par de hermanos que me ayuden a repartir unos ejemplares de la revista de la COE, Cooperación de Obreros Evangélicos de Alemania. Sí, esas son. Por lo menos una para cada familia. ¿Alguien más que le ayude a mi esposa ahí? Gracias. Allá, allá. Ya está, gracias.
Bueno, la recibí esta semana y para que no se queden ahí, ¿verdad? En el armario, mejor las repartimos así. Quizá quede alguna, si alguien por alguna razón se queda sin la revista y necesita una, pues hágame saber. Si no, pues una por familia es suficiente. Y creo que van a quedar todavía unos ejemplares disponibles. En la página 24 y 25, ahí está un reporte, pequeño reporte del aniversario y un recordatorio, hermanos, de la identidad. Quiero invitarle a leer ese artículo para que medite usted quiénes somos nosotros como iglesia de Cristo Jesús. Pero solo quiero hacer un énfasis en esta lectura que está ahí en la página 25, en el primer párrafo, donde dice Jesús, bajo la fotografía del hermano José Reyes Padre. Jesús, el buen pastor y sacerdote, intercedió por nosotros ante el Padre y oró: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por medio de ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y mi comentario: la palabra revelada en la Sagrada Escritura, el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, y cuyo mensaje central es Cristo Jesús, es la que nos santifica. Pero si rechazamos esta palabra, condenamos nuestro propio destino, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo claramente nuestro Señor Jesús, también en Mateo 24:35. Lean más ese artículo y oren sobre el tema de la identidad nuestra como Iglesia de Cristo. Recuerden también este diagrama que les entregué. Si a alguien le hace falta, tenemos todavía copias por ahí. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, preciosa, maravillosa, la más estupenda semilla que pudiésemos imaginar que tenemos para sembrar, para bendición de la gente que nos rodea. Ayúdanos, Señor, a sembrarla a través de cánticos, a sembrarla a través de una palabra, de un diálogo, de una conversación. Que nuestra palabra sea sazonada con sal, que la palabra que hablemos sea la que la gente necesita para ser edificada, no para ser destruida, sino para edificación. Que nuestra perspectiva, Señor, esté en dar tu santa palabra. Y danos la diligencia necesaria para llenar nuestros corazones de tu palabra, porque eso no sucede automáticamente. Necesitamos ocuparnos en tu palabra. Danos entendimiento por tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Y qué gozo y qué regocijo es dar tu palabra a otros, a los que son buena semilla, a los que van a dar fruto del 30, del 60 o del 100 por uno. Bendito seas y gracias porque ese fruto lo produces tú por tu santa palabra, que es poderosa, eficaz y que no vuelve vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.